¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos y que podamos continuar estudiando las parábolas. Antes de iniciar, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por las parábolas que nos dejó el Señor Jesucristo y ayúdanos a aprender lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias por cada uno de los niños que están viendo, Señor. Bendícelos, por favor, a ellos, a sus papás, a sus familias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Recuerden que en la Biblia las parábolas son las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo cuando dio relatos breves para enseñarnos cosas espirituales. Antes de empezar la parábola de hoy, yo les quiero pedir que se imaginen a una persona que trabajara 100 días y no gastara nada y juntara todo ese dinero. En la época de Jesús, esto le hubiera permitido a la persona juntar 100 monedas de plata, porque en un día se podía ganar un denario. Entonces, imagínense que una persona juntara todo ese dinero y luego que le prestara ese dinero a una persona. Ahora imagínense que esa persona no le pagara y siempre dijera, es que no puedo ahorita, dame chance, todavía no lo junto, pronto te voy a pagar, por favor espérame, por favor ten paciencia. Imagínate que tú fueras esa persona. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías con esa persona que te debe 100 monedas de plata, que te debe 100 días de trabajo? Ese dinero sería como si tuviera uno 100 anillos de plata, 100 monedas de plata. Es muchísimo dinero. Imagínense eso y imagínense cómo reaccionaría si alguien les debiera ese tanto a ustedes. ¿Qué harían? ¿Se acuerdan de la parábola que vimos en la última clase? De las 100 ovejas que tenía el pastor y se perdió una, ¿cómo salió a buscarla? Pues después de que Jesús platicó esa parábola, Pedro le hizo otra pregunta a Jesús. Y mi sobrino Santi me hizo el favor de leer la pregunta de Pedro. Y quiero que le presten mucha atención ahorita a Santi. Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Adiós, hermanos, bye. Ok, muchas gracias, Santi. Pedro le estaba preguntando al Señor, tal vez con un poquito de orgullo, ¿no? Pues sería bueno perdonar a alguien 7 veces, como que ya es mucho perdonar 7 veces, ¿no te parece, Señor? Pero ¿qué le contestó Jesús? Dijo, no, 7 no, sino 70 veces 7. Ahora les voy a aclarar, niños, que no estaba diciendo el Señor Jesús que vamos a contar cuántas veces perdonamos a alguien y cuando llegamos a 490 ya no le volvemos a perdonar, sino que el Señor Jesús estaba diciendo, no, claro que no, no 7 veces, sino hay que seguir perdonando. Y la razón por la que debemos seguir perdonando es porque Dios a nosotros nos perdona. Y si Dios nos perdona, pues también nosotros debemos de perdonar. Y el Señor entonces les dio una explicación a los discípulos. ¿Y cómo creen que les dio la explicación? Claro, les dio una parábola y les dijo a los discípulos, imagínense a un rey que decidió poner en orden todas las cuentas de su reino y dijo, a ver, vamos a ver quiénes me deben dinero y vamos a arreglar estas cuentas, ya de una vez que todos me paguen lo que me deben para que las cuentas estén en orden. Entonces mandó a traer las cuentas y le estaban leyendo las cuentas de quién debía y qué se imaginan, chicos. Encontró el rey que había una persona que le debía muchísimo dinero. Ni siquiera podemos imaginarnos cuánto dinero, porque le debía a esta persona 10,000 talentos. Talentos, no denarios. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que en el tiempo de Jesús una persona podía trabajar todo el día y ganarse un denario? Pero aquí estamos hablando de talentos. Ahora bien, ¿qué es un talento? Un talento es lo que se podía ganar en 2 años de trabajo. 2 años de trabajar para ganarse un talento. Una persona le debía al rey 10,000 talentos. ¿Cuánto es 10,000 talentos? 10,000 talentos equivale a 20,000 años de trabajo. Eran como 200,000 kilos de plata. Para darnos cuenta más o menos esto cuánto es, podríamos entender que en el tiempo de Jesús,
hubiera necesitado 800 camellos para poder cargar toda esa plata. Entonces, para cargarlo, en el tiempo de Jesús, se necesitarían mínimo 800 camellos de carga. Hoy día necesitaríamos 400 camiones blindados para poder transportar ese tanto de plata. Además de, como les dije ya, serían 20,000 años de trabajo. Estamos hablando de que este señor le debía al rey muchísimo dinero, millones y millones y millones de pesos, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y el rey dijo, tráiganme a ese hombre. Se lo trajeron y el rey dijo, échenlo a la cárcel, no solo al hombre, a su esposa y a sus hijos, y pónganlos a trabajar para que con su trabajo me puedan devolver lo que me deben. Empezó a rogarle al rey, a suplicarle. Le dijo, por favor, deme chance, no me eche a la cárcel a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, por favor. Le prometo que le voy a pagar todo, pero no me eche a la cárcel, por favor, se lo suplico, se lo ruego, por favor, tenga compasión de mí, tenga misericordia de mí. Y el rey tuvo compasión y no le dijo, ok, te voy a esperar que me pagues. ¿Saben por qué? Porque el rey sabía que jamás le podría pagar esa cantidad. Más bien tuvo compasión de él y dijo, está bien, borren su deuda en los libros, no te voy a cobrar nada, quedas libre, ya no me debes, puedes irte. El hombre se quedó tan sorprendido de que el rey le dijera esto, pero estaba muy contento de que ya no le debía nada al rey y se acordó que había un hombre que le debía a él dinero. Pero ese hombre no le debía tanto dinero, ese hombre le debía 100 denarios de dinero, lo que les mencioné al principio. 4 meses de trabajo, 100 monedas de plata o 100 anillos de plata. Era mucho lo que le debía a su compañero, pero nada que ver con lo que él le había debido al rey. Pero él salió y encontró a este hombre. Y cuando él encontró a su compañero que le debía 100 monedas de plata, 100 denarios, lo agarró y le dijo, me vas a pagar y si no me pagas te vas a la cárcel. Y el hombre le rogó, le dijo, por favor no me eches a la cárcel. Por favor, te lo voy a pagar de veras, te prometo que te voy a pagar todo, pero no me eches a la cárcel. Claro, ya te tuve mucha paciencia, ahora te vas a la cárcel. Y el rey le había tenido compasión a él, pero él no le tuvo compasión a su compañero. Y la Biblia nos dice que lo maltrató y lo metió a la cárcel. ¿Pero qué creen? Hubo otros compañeros que lo vieron y que lo fueron a acusar con el rey. Le dijeron, ¿qué crees que hizo este siervo tuyo? ¿Te acuerdas que le acabas de perdonar 10,000 talentos de deuda? Le dijo, ¿te acuerdas que acabas de perdonar esa deuda? Y dice el rey, pues sí, claro que me acuerdo. Dice, pues ese mismo señor tenía un compañero que le debía 100 denarios. Y él fue y lo metió a la cárcel porque no le pudo pagar. Y el rey dijo, a ver, ¿cómo está eso? Yo le perdoné una deuda enorme, imposible de pagar, y él no pudo perdonarle a su compañero esa deuda. Tráiganmelo. Y trajeron a ese hombre y lo pusieron delante del rey, y el rey le dijo, ahora sí, no te voy a perdonar, vamos a volver a anotar tu deuda, y ahora sí, te van a echar a la cárcel y ahí te van a maltratar hasta que no termines de pagar todo. Y obviamente que no iba a poder pagar todo, nunca, jamás. Y este fue el castigo que le puso el rey. Y cuando terminó esta parábola, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hay otro pasaje en la Biblia que dice algo similar. Y en Mateo 6, en el Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y después de enseñarles a sus discípulos el Padre Nuestro, Jesús dijo, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Y chicos, déjenme decirles, a través de esta parábola, el Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que siempre debemos perdonar. Recuerden que Pedro preguntó, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿7? Como si 7 fuera mucho.
Y Jesús contestó, no, 7 no, 70 veces 7, pero déjenme decirles, así como Dios les perdona todo, ustedes también deben perdonar, porque lo que Dios nos perdona es mucho, mucho más de lo que nosotros podemos llegar a perdonar. Es mucho más. Es como comparar lo que debía el hombre al rey y lo que su compañero le debía a él. El hombre al rey le debía 10,000 talentos. Era como si fueran hoy muchísimos millones. Y el rey le perdonó todo. Pero ese hombre no estuvo dispuesto a perdonarle a su compañero 100 denarios, que sería como lo de 100 días de trabajo. No le, era mucho, sí era mucho, yo no les voy a decir que no, pero era como si alguien le debiera miles y no los quiso perdonar, a pesar de que a él le habían perdonado millones y millones y millones. Igual en nuestra relación con Dios. Dios nos ha perdonado todo, entonces nosotros debemos estar dispuestos a perdonar todo. No como decía Pedro, 7 veces, no, sino que todo, mucho, mucho, mucho más nos ha perdonado Dios, entonces nosotros también debemos de perdonar todo. Bueno chicos, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.